Cuando vi a mi esposo revisando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Fue porque su dedo se deslizó sobre esos mensajes. Esos que había olvidado borrar. Intenté arrebatarle el móvil, pero lo sostuvo con fuerza, sin apartar la vista de la pantalla. Observé cómo su expresión se transformaba, línea tras línea, como si cada palabra que leía lo fuera alejando más de mí. Y lo peor no era eso. Lo peor era que aún no había llegado al mensaje que realmente importaba. A ese. El que podía acabar con todo, o quizás confundirlo aún más. Sentí como mis piernas perdían fuerza, mientras él avanzaba, implacable. De pronto el teléfono vibró en sus manos. Una nueva notificación apareció en la pantalla. Vi su rostro palidecer cuando leyó el nombre del remitente. Se quedó quieto. Sin parpadear. Me mordí la parte interna de la mejilla, un gesto que siempre hago cuando los nervios me ganan. Su respiración se aceleró, la escuchaba incluso desde los 2 metros que nos separaban. Aquello era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Ese error que lo cambió todo. Y ahora, no sabía qué hacer. Pero déjenme contarles cómo sucedió todo. Antes de revelarles el secreto que tanto tiempo me esforcé en esconder, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y respondan, ¿alguna vez guardaron un secreto que los consumía por dentro y que al final, terminó saliendo a la luz? Todo comenzó con algo tan simple que apenas merece contarse, un cambio de rutina. Mi esposo decidió contratar un conductor para que yo no tuviera que manejar tanto. Dijo que era por mi comodidad. Pero en el fondo sentí que era otra manera de distanciarse de mí, como si incluso el asiento del copiloto ya no le perteneciera. La primera vez que lo vi al conductor, no sentí nada. Era más joven, serio, de esos que hablan poco pero que miran mucho. Me abrió la puerta, tomó mi bolso con una delicadeza que parecía anticuada. Yo como siempre fingí que todo estaba bien. Que tener a un extraño en mi rutina no era algo que me incomodara. Pero lo era. Todo en mí estaba incómodo desde hacía tiempo. El trayecto fue corto. Íbamos al médico, algo rutinario. Pero lo que me llamó la atención no fue la carretera, ni el clima, ni el silencio, sino la forma en que él miraba por el retrovisor. No era invasivo ni vulgar. Era atento. Y eso en mi mundo actual era casi revolucionario. Mi esposo y yo no hablábamos ya de nada que no fueran cosas prácticas. La cena, las facturas, las reuniones. Ni siquiera peleábamos. Lo contrario del amor no es el odio, pensé una vez, es la indiferencia. Y eso era lo que él me daba, indiferencia envuelta en comodidades. Después de aquella primera vez, le dije a mi esposo que el conductor me había parecido competente, confiable. Pensé que le daría igual. Pero asintió como si no esperara otro comentario de mi parte. Como si yo también me hubiera vuelto predecible. Lo siguiente fueron los encargos pequeños. Ir a recoger un pedido, llevar papeles al banco, asistir a una cita con mi dentista. Él siempre estaba puntual, con el auto limpio, sin una palabra de más. Yo hablaba lo justo. Pero empecé a notar cosas, cómo se bajaba para abrirme la puerta, cómo sostenía el paraguas para que no me mojara, cómo me ofrecía una botella de agua como si me conociera desde siempre. No puedo explicar cuándo exactamente cambió algo en mí. No fue un solo momento, sino una serie de instantes que se fueron acumulando. Como gotas que con el tiempo terminan por llenar un vaso. Un día, mientras me subía al coche, él dijo mi nombre. No lo había hecho antes. Me sorprendió que supiera cómo me llamaba. Lo escuché de su esposo, aclaró. Cuando me dio las instrucciones. Me quedé en silencio, pero sentí algo parecido a un cosquilleo. No por el nombre, sino porque lo pronunció con respeto, con una pausa que lo hacía sonar distinto a como lo decía mi marido. Durante uno de los trayectos, mientras atravesábamos una avenida congestionada, me preguntó si quería abrir la ventana. Para respirar mejor, dijo. Asentí.
El aire fresco entró y con él una sensación que hacía tiempo no sentía. Ligereza. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, me miré más detenidamente. Me puse una crema que hacía semanas no usaba. Me perfumé aunque no iba a salir. Dormí en pijama limpio. Todo sin pensarlo, sin intención. Pero lo hice. Poco después mi esposo empezó a pedirle que me llevara a más sitios. Así no tienes que manejar tanto, repetía. Era conveniente, claro. Pero también sentía que estaba cediendo otro espacio que antes era suyo. Un sábado, él debía llevarme a recoger unos documentos a un barrio algo alejado. Hacía calor y el aire acondicionado del auto funcionaba a medias. Íbamos en silencio, como siempre. Pero entonces él preguntó si quería poner música. Respondí que no hacía falta. Aún así, encendió la radio a un volumen casi imperceptible. Una canción suave sin letra llenó el coche como una sombra amable. No hablamos. Pero en un momento nuestros ojos se encontraron en el retrovisor. Fue un segundo. O menos. Y sin embargo me acompañó durante todo el día. Mi esposo no preguntó cómo fue el viaje. Apenas levantó la vista del periódico cuando llegué. Yo no esperaba otra cosa. Pero esa indiferencia dolía más que una discusión. Porque al menos una pelea implica que al otro le importa. La semana siguiente el conductor, llegó con una rosa en la guantera. No me la dio directamente. Solo la dejó ahí. Dijo, quedó de un encargo anterior. Pero vi cómo evitó mirarme cuando lo dijo. Y entendí que no era cierto. No le pregunté nada. Pero tampoco dejé la flor en el coche. La llevé conmigo. La puse en un vaso en la cocina, sin explicación. Mi esposo no la notó. O eligió no notarla. Desde ese momento, algo se activó. No fue deseo inmediato. Fue más bien curiosidad, una sensación de estar caminando por un sendero que conocía bien pero que ahora tenía nuevas flores, nuevos ruidos. Cada vez que él llegaba, me encontraba esperándolo 5 minutos antes. Y cada vez que se iba, yo miraba por la ventana unos segundos más. Lo que no sabía entonces, era que aquello era solo el comienzo. Que la línea entre lo correcto y lo inevitable estaba a punto de desdibujarse. Y que, sin haberlo planeado, ya estaba cruzando el umbral. El encargo era sencillo, llevar una caja con documentos al despacho de mi esposo en un edificio del centro. Nada fuera de lo común. El conductor llegó puntual, como siempre. Yo lo esperaba ya en la entrada, con la caja lista, aunque no era pesada. Lo hice porque quería subir al coche, no por necesidad. El cielo estaba nublado, pero no parecía amenazar con lluvia. Subí y él me saludó con un gesto leve de cabeza. No necesitábamos palabras. Eso era parte de la calma que sentía a su lado, no tenía que explicarme ni justificar nada. El auto arrancó y nos perdimos entre las avenidas. Durante el trayecto noté que el aire en el coche estaba ligeramente perfumado. No era fuerte, apenas perceptible. Algo como madera suave y hojas secas. Miré de reojo la pequeña rejilla del aire acondicionado, donde había un nuevo ambientador. No pregunté. Pero el detalle me hizo sentir observada. No en el sentido incómodo, sino en uno que llevaba tiempo olvidado, alguien se estaba fijando en mí. La radio estaba apagada. No necesitaba música. El silencio entre nosotros se había vuelto cómodo, íntimo. Había algo en su forma de manejar, en cómo giraba suavemente el volante que me transmitía paz. Era un contraste demasiado evidente con la rigidez de mi esposo, con sus gestos bruscos, sus palabras cortas, su presencia pesada incluso en el silencio. Llegamos al edificio, él bajó primero, abrió la puerta y tomó la caja. Yo protesté débilmente solo por costumbre. Él ni siquiera respondió. Entramos al vestíbulo, dejamos los documentos, y al salir, una gota cayó sobre mi hombro. Levanté la mirada, el cielo ya no era gris, sino plomo. La lluvia empezó sin aviso, rápida, insistente.
Corrimos al coche. Al cerrar las puertas, ambos estábamos levemente empapados. El sonido de las gotas contra el techo nos envolvió. Él encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. Nos miramos por primera vez desde que comenzó el día. Y en ese momento, sin ninguna palabra, we kissed. Fue breve. Fue inevitable. Y fue suficiente para que todo cambiara. Cuando nos separamos, no dijimos nada. Él bajó la mirada, giró la llave y el coche comenzó a avanzar. Yo miré por la ventana, pero no veía la calle. Solo gotas que resbalaban como si buscaran borrar el momento. Durante todo el trayecto de regreso, mi corazón latía desacompasado. No era culpa exactamente. Era algo más parecido a vértigo. Esa sensación de estar al borde de un acantilado y por un instante disfrutar del viento en el rostro. Entré en casa con los zapatos mojados y el alma enredada. Mi esposo estaba en su estudio hablando por teléfono. Me saludó con la mano sin mirarme. Me preguntó si había llovido. Respondí que sí, que fue repentino. No se levantó, no se acercó, no notó nada. O eligió no notar. Me cambié de ropa, preparé té y me senté en la cocina, sola. En la mesa el florero tenía las flores marchitas de la semana pasada. No las había cambiado. Nadie lo hacía si no lo hacía yo. Esa noche no dormí bien. Me despertaba cada cierto tiempo con el eco de su rostro acercándose al mío. No era el beso lo que me desvelaba. Era la forma en que me había mirado antes, como si ya supiera qué pasaría. Al día siguiente él no vino. Me dijeron que tenía otro encargo. Y esa ausencia me dolió más de lo que debería. Fui al mercado, caminé sola por las calles, y en cada esquina creía ver su silueta. Me sorprendía a mí misma imaginando su voz, su presencia. No era deseo físico. Era otra cosa. Algo más profundo. Una conexión sin nombre. Cuando volvió 2 días después traía el coche lavado, las ventanas brillantes. Me abrió la puerta y me ayudó a subir como siempre. Pero esta vez hubo una pausa. Un segundo más entre su mano y mi brazo. Un contacto leve, casi imperceptible, pero que me erizó la piel. Ninguno de los dos mencionó lo ocurrido. Pero ya estaba presente. Como una sombra en cada silencio. Como un perfume que no se ve pero que llena el espacio. A mitad del camino, se detuvo en un semáforo y me miró. Solo eso. Y yo no supe qué hacer con mi respiración. El resto del día fue mecánico. Volví a casa, hice lo de siempre, hablé lo justo. Pero en la noche, cuando me metí a la cama, su imagen volvió. No el beso. Su mirada. Comencé a revisar mis propios gestos. A observar cómo me vestía para salir, si me maquillaba un poco más, si usaba perfume distinto. No lo hacía por mi esposo. Eso me dolió admitirlo. Una parte de mí sabía que estaba jugando con fuego. Otra, más silenciosa pero más fuerte, no quería apagarlo. Los días siguientes transcurrieron con una rutina invisible. Yo esperaba cada trayecto como si fuera un acontecimiento. Cada vez que él llegaba, yo me encontraba ya lista, aunque aún faltaran 10 minutos. Un viernes él llegó con el coche ligeramente abollado en un costado. Me explicó que otro conductor se había cruzado sin mirar. Su voz sonaba molesta, pero no por el golpe. Era algo más. Algo no dicho. Le pregunté si estaba bien. Asintió. Pero cuando subí al coche noté que había una mancha en su camisa. Sangre seca. Muy leve. Me ofrecía a acompañarlo al médico. Se negó. En ese momento lo supe, me importaba. Más de lo que podía permitirme. El resto del viaje fue silencioso. Pero no el mismo silencio. Era uno tenso, cargado, lleno de cosas que no sabíamos cómo decir. Al bajarme le dije que se cuidara. Él solo asintió, pero no arrancó hasta que cerré la puerta. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina,
con una copa de vino, mirando por la ventana. Sabía que algo había comenzado. Algo que no podía controlar. Ni siquiera quería hacerlo. Y también sabía que no podía volver atrás. Porque ya había cruzado una línea. Una que ni siquiera sabía que existía. Hasta que lo hizo. El lunes siguiente empezó como cualquier otro. El mismo sonido del reloj marcando las 6:30. El mismo silencio en la cocina, roto apenas por el goteo lento de la cafetera. El mismo saludo mecánico de mi esposo, que pasaba por detrás de mí sin detenerse, dejando apenas un roce de hombros como señal de su presencia. Yo ya estaba vestida, con una blusa que normalmente reservaba para ocasiones más formales. No porque fuera especial, sino porque sabía que me favorecía el tono. Frente al espejo me había preguntado si estaba exagerando, si era evidente. Pero la verdad era que ya no me importaba si alguien lo notaba. Mi esposo me pidió que lo acompañara a una reunión fuera de la ciudad, algo inesperado. Dijo que prefería que estuviera allí para revisar unos documentos con él. No era habitual que me involucrara en su trabajo de forma directa. Ni siquiera me pidió opinión. Solo lo anunció. Acepté sin cuestionar. Pero dentro de mí, algo se tensó. Él mismo organizó el transporte. Dijo que el conductor nos llevaría a los dos, y que luego yo me encargaría de firmar unos papeles mientras él asistía a una charla. Me pareció un plan lógico. Sin embargo, la idea de compartir el trayecto con ambos, mi esposo y el conductor, me incomodaba más de lo que debería. Cuando salimos, el coche ya estaba encendido, esperándonos frente al garaje. Él estaba al volante. No me miró cuando abrí la puerta trasera. Mi esposo ocupó el asiento delantero. Todo estaba perfectamente dispuesto y sin embargo el ambiente era extraño. Durante los primeros minutos, solo se escuchaba la radio a bajo volumen. Nadie decía nada. Yo miraba por la ventana, pero no veía nada. Mi mente estaba ocupada en otras cosas, en cómo estaba sentada, en si mi respiración se notaba demasiado, en si él recordaba lo mismo que yo. En una curva mi esposo giró levemente la cabeza hacia mí y dijo, con una sonrisa forzada, que parecía que últimamente me veía más animada. No supe cómo responder. Luego agregó algo más. Quizás es bueno cambiar un poco de aire, ¿no crees? No era una pregunta inocente. Era una especie de señal. Me quedé quieta. Fingí mirar el paisaje. Sentí como el conductor apretaba el volante con un poco más de fuerza. El resto del trayecto fue silencioso. Mi esposo abrió su portátil y se puso a trabajar. Yo no podía pensar en nada. Solo contaba los minutos. Cuando llegamos al lugar, una especie de centro de convenciones moderno a las afueras de la ciudad, él bajó primero. Me pidió que lo acompañara a la sala de espera y luego me dejó sola. Dijo que el conductor me esperaría afuera, por si necesitaba algo. Me quedé en una sala luminosa, con ventanas enormes y sillas demasiado cómodas. Estaba sola. El silencio era abrumador. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Salí. Él estaba allí. Apoyado contra el coche con las manos en los bolsillos. Me vio y enderezó la postura. No dijo nada. Solo abrió la puerta del acompañante. Subí sin pensar. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era tenso. Y estaba cargado. Él empezó a conducir, sin preguntar a dónde íbamos. Simplemente se alejó del edificio. Supuse que estaba dando vueltas para hacer tiempo, o simplemente para evitar quedarse quieto. Después de varios minutos, se detuvo cerca de un parque. No había nadie. El césped estaba mojado aún del rocío. Apagó el motor. Yo no sabía si decir algo. El aire estaba lleno de lo no dicho. Finalmente hablé. Le pregunté si estaba bien. Él respondió que sí. Que solo quería respirar. Le creí. Porque yo también lo necesitaba. No dijimos nada más.
Yo miraba por la ventana, él miraba al frente. Y sin embargo sentía que algo se estaba moviendo dentro de mí. Como una marea lenta que lo cambia todo sin hacer ruido. Volvimos al edificio en silencio. Mi esposo ya me esperaba en la salida con cara de aburrimiento. Me preguntó si todo había ido bien. Asentí. De regreso volvió a sentarse adelante. Esta vez no hubo comentarios. Ni sobre mi ánimo ni sobre el día. Él parecía cansado, o simplemente desinteresado. Yo, en cambio, estaba despierta por dentro. Inquieta. Esa noche en casa, mientras él dormía, bajé a la cocina. Me preparé un té y me senté frente a la ventana. Pensé en cómo había sido el día. En cómo me había sentido dentro del coche, con ese silencio denso que me hablaba más que muchas conversaciones. Recordé el momento exacto en que nuestras miradas se cruzaron por el espejo retrovisor. Un instante. Pero suficiente para sacudirme. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de una amiga, una foto en la que aparecía yo bajando del coche, demasiado cerca de él. Era una imagen tomada desde lejos, quizás sin intención. Pero el ángulo era comprometedor. Mi amiga acompañó la imagen con un mensaje simple. ¿Tú y él? No supe qué responder. Guardé el teléfono. Sabía que no había hecho nada. Que no había prueba real de nada. Pero al mismo tiempo, todo en esa imagen decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Subí de nuevo. Mi esposo dormía. Respiraba de forma profunda, regular. Me acosté a su lado. Pero no cerré los ojos. Tenía la sensación de que algo se había puesto en marcha. Y que ya no se podía detener. No era una decisión. No era un plan. Era una cadena de pequeños momentos casi insignificantes, que estaban empezando a formar una historia. Una que todavía no sabía cómo terminaría. Pero si sabía una cosa, ya no era la misma. Y él, el conductor, tampoco lo era. Algo había cambiado. Y era solo cuestión de tiempo antes de que el resto del mundo lo notara. La mañana siguiente fue extrañamente luminosa. El sol entraba por las rendijas de las persianas y la casa tenía un silencio diferente. No era el silencio habitual del cansancio o la costumbre, era uno más denso, como si algo se estuviera gestando en el fondo de las paredes. Desayuné sola. Mi esposo ya había salido temprano, dejando una nota junto a la cafetera. Era un recordatorio de una cena con unos socios el fin de semana. Nada más. Ningún buenos días, ninguna palabra afectuosa. Ni siquiera una pregunta sobre cómo dormí. Y para ser justa, yo tampoco esperaba que la hiciera. Llevaba puesta una blusa color marfil y un pantalón de tela suave. No era un atuendo provocativo ni siquiera inusual. Pero al mirarme en el espejo antes de salir, noté que había elegido ese conjunto con más intención de la que quería admitir. El coche llegó puntual, como siempre. Me bajé las escaleras con paso contenido, intentando no parecer apresurada. Él estaba allí, apoyado ligeramente en el capó con el rostro levantado hacia el sol. Cuando me vio, se enderezó sin palabras, abrió la puerta del copiloto como lo hacía siempre. Subí y le di los buenos días con voz neutra. Él respondió con un leve movimiento de cabeza. No hubo comentarios ni preguntas. Solo ese silencio que empezaba a significar tanto. El encargo era menor, recoger unos sobres en una oficina de seguros. Nada urgente. Pero el trayecto era largo, lo que significaba tiempo. Tiempo en el coche. Tiempo juntos. Durante los primeros minutos, el paisaje urbano pasó frente a nosotros como una secuencia repetida. Las mismas esquinas, los mismos semáforos, las mismas tiendas con sus anuncios descoloridos. Y sin embargo, todo parecía distinto. Mientras conducía, noté cómo su mano se relajaba sobre el volante, como la expresión de su rostro era más suave que otros días. No era una sonrisa, pero tampoco era neutralidad. Yo mantenía la vista al frente fingiendo observar la calle,
pero lo cierto es que cada uno de sus movimientos me llegaba con una claridad que me resultaba inquietante. En un semáforo sentí su mirada desde el espejo retrovisor. No la sostuve. No porque no quisiera, sino porque me daba miedo lo que podía encontrar ahí. Llegamos a la oficina más temprano de lo previsto. Él aparcó en la sombra, me ofreció esperar dentro. Asentí. No tenía intención de entrar sola. El reloj marcaba las 10:05. La cita era a las 10:30. Teníamos 25 minutos de nada. 25 minutos de silencio, de estar uno al lado del otro fingiendo que no había nada más que trabajo. Entonces, sin mirar, dijo algo que no esperaba. Hoy te ves distinta. No supe qué responder. Me giré lentamente con el corazón acelerado. ¿Distinta cómo? Pregunté intentando que mi voz sonara casual. Él tardó unos segundos en responder. Luego simplemente dijo. No sé. Como si estuvieras lejos. Quise reír, decir que eso no tenía sentido, que estaba justo allí, sentada a su lado. Pero no lo hice. Porque sabía exactamente a qué se refería. Yo también me sentía lejos. Lejos de mi casa, de mi esposo, de la rutina que había llevado por años. Lejos de esa versión de mí que había aceptado vivir sin preguntas. Ese comentario quedó suspendido entre nosotros. No hubo más palabras. Pero el ambiente ya no era el mismo. Recogimos los documentos sin inconvenientes. En el camino de regreso, él tomó una ruta diferente. No lo mencionó y yo tampoco pregunté. Pasamos por una avenida más arbolada, menos transitada. El coche se movía con suavidad, casi como si flotara. De pronto detuvo el vehículo a un lado del camino, junto a un parque vacío. ¿Quieres bajar? Preguntó. No estaba segura. Pero asentí. Caminamos en silencio. Yo llevaba los papeles en una carpeta, como excusa para ocupar las manos. Él caminaba a mi lado sin invadir, sin tocar, pero con una cercanía que se sentía. Nos detuvimos en una banca de madera. El sol pasaba entre las hojas, creando sombras irregulares sobre el suelo. Él se sentó primero. Yo me senté a su lado, dejando un espacio prudente. No hablamos. Ni una palabra. Pero el silencio no era vacío. Era expectante. Miraba el movimiento lento de los árboles y me preguntaba cómo habíamos llegado a ese punto. Como dos personas que no compartían una historia habían construido ese tipo de intimidad. Después de varios minutos, él dijo algo más. A veces el silencio habla más que todo lo demás. Yo asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía nada mejor que decir. Volvimos al coche. El regreso fue aún más silencioso. Y más denso. Me dejó frente a casa sin comentarios. Yo bajé y le agradecí con un gesto leve y entré. Mi esposo no estaba. Había dejado una nota, volveré tarde. No me esperes. La dejé sobre la mesa sin leerla por segunda vez. Esa noche, mientras lavaba los platos, mi teléfono vibró. Era un mensaje. No de él. Era de una vecina. Una foto. Tomada desde lejos. Se veía el coche. Se me veía a mí saliendo de él. Y se veía a él de pie, más cerca de lo que debería. El mensaje era breve. ¿Todo bien? El corazón me dio un vuelco. No por la imagen, sino por lo que representaba. Alguien estaba mirando. Alguien había notado. No respondí. Apagué el teléfono. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama. Sabía que estaba cruzando una frontera invisible. Que ya no se trataba de pensamientos o de emociones vagas. Había consecuencias. Y estaban empezando a materializarse. Pero lo más inquietante no era eso. Lo más inquietante era que, a pesar de todo, no sentía arrepentimiento.
Solo una extraña sensación de estar más viva que nunca. Y más expuesta también. Como si cada paso que daba ya no pudiera desandarse. Y aún así, quería seguir caminando. Esa mañana desperté antes del sonido del despertador. El cielo todavía estaba oscuro, pero mis ojos ya no querían cerrarse. Me quedé tendida en la cama, observando las sombras que las cortinas proyectaban en la pared, escuchando el ritmo pausado de la respiración de mi esposo a mi lado. No lo culpaba. En parte, todo era culpa mía. O quizás simplemente consecuencia. De años de distancia. De tantas palabras no dichas. De tanto vivir juntos pero no en el mismo lugar. Me levanté sin hacer ruido. Me vestí con ropa sencilla pero bien elegida. Una camisa ligera que me quedaba bien sin llamar la atención. Un pantalón cómodo. Me recogí el cabello en una trenza suelta. Nada extraordinario, pero no era casual. Mi esposo aún dormía cuando salí. Había dejado una nota sobre la mesa, tenía una cita médica por la tarde, me pidió que llevara unos papeles al despacho. No era necesario que lo hiciera yo. Podría haber enviado a alguien. Pero sabía que esa era su manera de mantenerme ocupada sin involucrarse demasiado. Como si estuviera agradecido de no tener que pensar en mí más de lo estrictamente necesario. El coche llegó puntual, como siempre. Yo ya lo esperaba. Cuando me acerqué él salió, me abrió la puerta y me miró por un breve instante. Una mirada que no preguntaba nada, pero lo entendía todo. Subí. Él arrancó sin decir palabra. Sabíamos a dónde íbamos. No hacía falta más. Durante los primeros 10 minutos no dijimos nada. El tráfico era suave. Las calles aún no estaban llenas. El cielo seguía cubierto como si aún dudara si quería mostrar el sol o seguir escondiéndolo. A la altura de un semáforo, él bajó el volumen de la radio, que ya sonaba apenas, y rompió el silencio. Me preguntó si tenía prisa. Negué con la cabeza. Él asintió levemente y cambió de ruta. No dije nada. No necesitaba explicación. A esa altura, las decisiones pequeñas entre nosotros se habían vuelto parte de una coreografía silenciosa. Tomamos una calle lateral, bordeamos un pequeño parque, pasamos frente a unas casas antiguas. Y luego, como si fuera lo más natural del mundo, se detuvo frente a un café de barrio con toldo verde y macetas en la entrada. Me miró sin girar del todo la cabeza, con una expresión que no buscaba permiso, pero sí confirmación. Salimos. Entramos al café. El lugar era pequeño con pocas mesas, música suave, olor a pan recién horneado. Pedimos 2 cafés. Nos sentamos junto a la ventana. La conversación fue mínima. Algunos comentarios sobre el clima, sobre el aroma del lugar, sobre lo tranquilo que era el barrio a esa hora. Pero no era eso lo importante. Lo importante era estar allí, compartiendo algo que no tenía que ver con encargos ni con horarios. Yo lo observaba mientras hablaba. Sus gestos, su manera de mirar, el tono de su voz. Y sentía dentro de mí una mezcla confusa de calma, deseo contenido y una especie de vértigo. Cuando salimos, el cielo había comenzado a abrirse. La luz caía diferente sobre la calle, como si el día recién empezara de verdad. Volvimos al coche. En el camino al despacho me sentía ligera, como si algo se hubiera desbloqueado dentro de mí. Entregamos los papeles sin complicaciones. Cuando volvimos al coche, la radio seguía apagada. Él me preguntó si quería volver directo a casa o si necesitaba algo más. No supe qué responder. Quería más tiempo. Pero no sabía cómo pedirlo. Él pareció entenderlo. Tomó una ruta más larga. Dimos vueltas sin rumbo por calles que no conocíamos. No había urgencia. Solo esa sensación de estar en pausa del resto del mundo. Y en medio de esa suspensión del tiempo, mientras el coche se detenía frente a un semáforo en rojo, we kissed. No fue buscado. No fue anunciado. Fue inevitable. Un gesto, una cercanía.
Un instante que cruzó la frontera sin pedir permiso. Cuando nos separamos, no hubo palabras. No las necesitábamos. Todo estaba dicho en ese silencio espeso, cargado de electricidad y de miedo. El resto del trayecto fue como si volviéramos lentamente a la superficie después de haber estado sumergidos. Cada minuto traía de vuelta la realidad, las normas, el mundo que nos rodeaba. Al llegar a casa, bajé sin mirar atrás. Entré, saludé a mi esposo que ya había vuelto, le pregunté cómo le había ido con el médico. Respondió con frases cortas, sin levantar la vista del teléfono. Yo asentí, fui a la cocina, preparé té, me senté en silencio. Mientras removía el líquido con la cucharita, mis manos temblaban ligeramente. No por culpa. Ni siquiera por miedo. Era algo más difícil de nombrar. Una mezcla de certeza y vértigo. Esa noche en la cama, mi esposo se giró hacia mí. Me dijo que el fin de semana debíamos asistir a una cena importante. Asentí. No lo miré a los ojos. Él tampoco lo hizo. Apagó la luz. Y en la oscuridad, yo sabía que todo había cambiado. Que algo se había abierto dentro de mí. Que ese beso no era una excepción. Era un punto de no retorno. No sabía aún qué haría con eso. Ni qué significaba exactamente. Pero sí sabía que ya no era posible fingir que nada estaba ocurriendo. Porque había ocurrido. Y estaba viva otra vez. Aunque no supiera todavía a qué precio. Me desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera quedado suspendido en el aire durante la noche. El recuerdo del día anterior no era borroso, sino nítido, tan claro como si lo estuviera reviviendo. El momento exacto en que sus labios tocaron los míos, la pausa inmediata después, el silencio compartido, todo estaba presente, como una melodía que se repite en la cabeza sin pedir permiso. Me levanté con movimientos lentos, medidos. En la cocina, mi esposo ya se había ido. Había dejado su taza de café vacía en el fregadero y la radio seguía encendida, como siempre, con la misma estación de noticias. A veces pensaba que él escuchaba más a los locutores que a mí. Apagué la radio, limpié la taza y me quedé un momento mirando por la ventana. Afuera el día parecía uno más, pero dentro de mí, todo estaba en otro lugar. Tenía que ir al centro. No por obligación, sino por necesidad. Necesitaba espacio, movimiento, calles que no tuvieran su olor, ni su silencio, ni su sombra. Llamé al conductor como siempre y él respondió con la misma brevedad de costumbre. No hubo referencias al día anterior. Ningún gesto fuera de lo habitual. Pero el tono de su voz tenía algo distinto. No sabría decir qué era. Quizás era yo la que lo escuchaba de otra manera. Cuando llegó, bajé con una bolsa ligera. Le pedí que me llevara a la librería que quedaba al otro lado del río. No era un lugar que frecuentara mucho, pero lo había recordado esa mañana, como si mi memoria lo hubiese traído justo para ese momento. Durante el trayecto, él no habló. Yo tampoco. Había entre nosotros una capa invisible que lo cubría todo. No era incomodidad, sino un tipo de tensión serena, como la de una cuerda que ha sido tensada hasta el límite y no se rompe, pero tampoco se afloja. A medio camino mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi esposo. Me pedía que confirmara si iría con él a la cena del fin de semana. Contesté que sí. Solo eso. Ni una palabra más. El mensaje fue leído, pero no respondió. Era típico en él. Decía solo lo justo. Yo había aprendido a hacer lo mismo. Al llegar a la librería, él estacionó en doble fila, con las luces intermitentes encendidas. Me ofreció esperarme allí. Asentí. Entré. No tenía ningún libro en mente, ninguna búsqueda específica. Recorrí los pasillos como si buscara algo entre las estanterías, pero lo que de verdad necesitaba estaba allá afuera, en el coche. Ese lugar cerrado, contenido, donde el mundo parecía detenerse. Cuando salí, él seguía allí. Apoyado en el volante, la mirada hacia el frente. Me abrió la puerta y no dijo nada.
Volvimos al coche y cuando me acomodé en el asiento, no arrancó de inmediato. ¿Quieres ir a algún otro lado? Preguntó sin mirarme. Negué con la cabeza. Pero después, tras unos segundos, cambié de opinión. Vamos al Parque del Sur, dije sin pensarlo mucho. Él arrancó sin más palabras. La ruta era conocida. Ya habíamos pasado por allí antes. Era un lugar discreto, alejado, sin mucho tránsito a esa hora. Durante el trayecto mis pensamientos eran una maraña, mi esposo, la cena del sábado, el beso del día anterior, la forma en que él había pronunciado mi nombre en voz baja hacía unos días. Todo eso se cruzaba y se mezclaba sin orden. Al llegar, se detuvo cerca de un camino de tierra, justo al borde del parque. No bajamos. Esta vez no. Nos quedamos en el coche. Las ventanas abiertas dejaban entrar el aire tibio de la tarde. Él apagó el motor. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero ya no era incómodo. Era una pausa necesaria. ¿Te arrepientes? Preguntó él de repente. No miré hacia él. Miraba al frente, pero supe que no era una pregunta inocente. No, respondí. Y era cierto. No lo hacía. Podía sentirme confundida, dividida, incluso culpable, pero no me arrepentía. Porque por primera vez en mucho tiempo sentía algo que no era apatía. Él no dijo nada más. Pero su respiración cambió ligeramente. Un ritmo más lento, más consciente. Después de unos minutos encendió el coche y me llevó de vuelta. En el camino pasamos frente a una plaza donde un grupo de niños jugaba. Uno de ellos corría con una cometa, y por un momento me vi reflejada en ese niño, corriendo con algo en las manos que podía volar, pero que también podía caer en cualquier momento. Al llegar a casa, mi esposo ya estaba. Estaba en la cocina preparando café. Me saludó con un gesto rápido, casi sin levantar la vista. ¿Fuiste al centro? Preguntó. Asentí. Le dije que había comprado un libro. No preguntó cuál. Durante la cena hablamos de cosas pequeñas, del clima, de la cita del médico, de los socios que asistirían a la cena del sábado. No mencionó nada más. Nada sobre nosotros. Nada sobre mí. Después de recoger los platos, fui al baño. Me miré al espejo y noté algo distinto en mi rostro. No era el maquillaje ni el peinado. Era una expresión. Una leve curva en la comisura de los labios. No era sonrisa. Era una tensión apenas perceptible. Como si una verdad estuviera queriendo salir, pero aún no se atreviera. Esa noche al acostarnos mi esposo me dio un beso en la mejilla. Un gesto mecánico. Como el que uno le da a un familiar o a un conocido. Yo me quedé mirando al techo por un largo rato. Sabía que algo iba a cambiar. Pronto. Lo sentía en el cuerpo, en la piel, en los espacios que compartía con él. No con mi esposo, sino con el otro. Con ese hombre que me había llevado de vuelta a mí misma, sin buscarlo. Y también sabía que eso no podía mantenerse oculto para siempre. Porque cuando algo comienza a crecer dentro de ti, aunque intentes contenerlo, termina saliendo. Por los ojos. Por los silencios. Por los gestos que ya no sabes disimular. Y yo ya había dejado de disimular. Aunque no lo hubiera dicho en voz alta. Aunque no lo hubiera confesado ante nadie. Aunque siguiera fingiendo que todo seguía igual. La verdad es que yo ya estaba en otro lugar. Aunque mi cuerpo siguiera allí. Aunque mis manos siguieran poniendo la mesa cada noche. Aunque mi boca siguiera respondiendo a las preguntas de siempre. Pero yo ya estaba lejos. Muy lejos. Irremediablemente lejos. El día comenzó como cualquier otro, pero había en el ambiente una vibración sutil que no lograba identificar del todo. Tal vez era la combinación del cielo despejado y la temperatura suave. Tal vez era el simple hecho de que algo dentro de mí ya no era el mismo.
Lo cierto es que me desperté antes de que sonara el despertador, con la sensación de estar a punto de hacer algo que cambiaría el rumbo de las cosas. Mi esposo estaba en la cocina, hojeando el periódico con esa expresión distante que ya me resultaba tan familiar como el diseño del mantel. Me preguntó si recordaba la cena de esa noche. Le dije que sí, aunque lo había olvidado por completo. Me limité a asentir y a seguir tomando el café sin decir más. Él no parecía interesado en detalles. Yo tampoco tenía ganas de darlos. Salí temprano de casa. Tenía una excusa vaga: recoger un encargo, pasar por la tintorería, quizás visitar una tienda. Nada concreto. Nada que pudiera ser verificado. El coche llegó como siempre puntual, silencioso. Subí sin mirar demasiado. Él tampoco dijo nada al principio. Solo esperó a que me acomodara y arrancó. Durante varios minutos, solo se escuchaba el motor y el sonido tenue de la ciudad que comenzaba a despertar. En el espejo nuestras miradas se cruzaron brevemente. No hizo falta hablar. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente. Respondí con voz baja sin pensar. Donde no haya nadie. Fue todo. Él entendió. Giró en una calle que no tomábamos nunca. A medida que avanzábamos, las calles se volvieron más tranquilas, los árboles más altos, las casas más dispersas. El paisaje urbano fue desapareciendo poco a poco, como si estuviéramos escapando de todo lo que nos ataba a lo cotidiano. No preguntó nada más. Condujo con una calma que me tranquilizaba y al mismo tiempo me ponía nerviosa. Yo mantenía las manos juntas sobre el regazo, intentando controlar el temblor interno que comenzaba a crecer. Finalmente se detuvo frente a una pequeña posada en las afueras de la ciudad. No era un lugar lujoso, ni demasiado visible. Parecía más bien un sitio olvidado por el tiempo. Había flores secas en las jardineras y una vieja bicicleta oxidada recostada contra una de las paredes. Entramos. Él habló con la recepcionista, que apenas levantó la vista de su cuaderno. Todo fue rápido, sin preguntas. Subimos una escalera estrecha que crujía bajo nuestros pasos. El pasillo era largo y silencioso. La habitación tenía una ventana que daba al campo y una cama perfectamente tendida con colcha beige. No hubo ceremonias. No hubo promesas. No hubo declaraciones. Solo un silencio pesado, denso, inevitable. Pasamos la noche juntos. Al despertar, la luz entraba filtrada por una cortina fina. Me incorporé lentamente con el cuerpo aún tibio y los pensamientos revueltos. Él estaba de pie junto a la ventana, con la mirada perdida hacia el horizonte. No dijo nada al verme despierta. Yo tampoco. Había una especie de respeto tácito entre nosotros, como si ambos supiéramos que cualquier palabra podría quebrar ese frágil equilibrio. Me vestí en silencio. Me peiné frente al espejo pequeño del baño, tratando de encontrar en mi reflejo alguna pista de lo que acababa de pasar. No había culpa. No había euforia. Solo una serenidad inesperada. Salimos juntos sin prisas. El día era claro, pero el aire tenía una humedad suave que impregnaba la piel. Volvimos al coche. El viaje de regreso fue más largo de lo que recordaba. No por la distancia, sino por la conciencia de que estábamos regresando a un mundo que ya no nos pertenecía del todo. Cuando llegamos frente a mi casa, me detuve un instante antes de abrir la puerta. Lo miré. Él seguía al volante con las manos relajadas, la vista hacia el frente. Gracias, dije simplemente. No respondió. Solo asintió con la cabeza. Entré a casa con paso tranquilo. Mi esposo estaba en la sala, revisando su teléfono. Levantó la vista brevemente al verme. ¿Te fue bien?, preguntó. Asentí. Se alargó más de lo previsto, añadí, sin dar más explicaciones. Él volvió a mirar su pantalla, sin más comentarios. Yo pasé de largo, subí a la habitación, me quité los zapatos y me senté en la orilla de la cama. Respiré hondo. El reloj marcaba las 11 de la mañana.
Aún era temprano. Pero dentro de mí, algo se sentía como si hubiera terminado un ciclo. Como si acabara de cerrar una puerta invisible que llevaba años entreabierta. Miré por la ventana. El jardín estaba lleno de hojas secas. Pensé que debería salir a barrer, pero no me moví. Me quedé allí sentada, inmóvil, con el sonido del silencio llenando cada rincón de mi cuerpo. No sabía qué pasaría después. No tenía planes, ni respuestas, ni certezas. Solo sabía que algo había cambiado. Que algo dentro de mí ya no era reversible. Y aunque el mundo a mi alrededor siguiera igual, yo ya no lo era. El lunes siguiente llegó con una calma que parecía deliberada, como si el mundo quisiera otorgarme un espacio para digerir lo que ya era imposible de revertir. Me desperté temprano, pero no me moví de la cama. Mi esposo dormía de espaldas, con una de sus manos asomando por fuera de las sábanas. Lo observé en silencio durante unos minutos. No lo hacía desde hacía mucho. Era un rostro que conocía demasiado bien, pero que ahora me parecía distante, como si lo mirara desde otra vida. No sentía odio. Tampoco cariño. Solo una especie de resignación tibia. Un vínculo estirado hasta el límite de lo invisible. Compartíamos casa, rutinas, la misma cafetera y las mismas llaves colgadas en el recibidor, pero no compartíamos nada más. Cuando bajé a la cocina, encontré una nota sobre la encimera: no me esperes para cenar. Esa frase se había vuelto recurrente, como una fórmula acordada sin haberse dicho nunca en voz alta. Encendí la cafetera, me serví en mi taza preferida, y me senté junto a la ventana. Afuera, los árboles se movían con el viento, y por un instante sentí una punzada de alivio. Nadie esperaba nada de mí ese día. No había planes, no había listas de tareas, no había horarios impuestos. Pensé en salir a caminar, pero no quería enfrentar calles conocidas ni saludos de vecinos que solo preguntan por cortesía. Así que me quedé en casa, ordenando sin apuro, abriendo cajones que hacía años no revisaba, tocando cosas que me llevaban a lugares lejanos. Una pulsera rota, una postal sin remitente, una bolsa de botones viejos. Después de almorzar, subí a la habitación y abrí el armario. Saqué una caja que había guardado en lo alto del estante. Dentro, entre papeles antiguos, encontré una libreta que solía usar para anotar pensamientos que no compartía con nadie. Leí algunas frases cortas, a veces inconexas, pero todas tenían algo en común: la ausencia. La ausencia de lo que era esencial y no estaba. La ausencia de mí misma en mi propia vida. Esa tarde recibí un mensaje inesperado. No era de él. Era de mi vecina. Me pedía que pasara por su casa para hablar de algo relacionado con la administración del edificio. Nada urgente, pero el tono del mensaje me pareció más inquisitivo que cordial. Caminé hasta su casa con paso lento. Me recibió con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Me ofreció té. Lo rechacé. Hablamos, sí, de la administración, de una reparación en la fachada, de una queja por el ruido de la unidad del aire acondicionado del segundo piso. Pero cuando la conversación parecía llegar a su fin, hizo un comentario sutil, disfrazado de curiosidad. Te he visto salir mucho últimamente. Siempre con el coche negro. ¿Es el mismo conductor que trabaja con tu esposo? Asentí con una sonrisa neutra, como si no entendiera el trasfondo de la pregunta. Cambié de tema con habilidad y a los pocos minutos me despedí. Al salir, sentí un leve temblor en las piernas. No por miedo, sino por la certeza de que ya no había vuelta atrás. La historia que estaba viviendo ya no me pertenecía solo a mí. El círculo de silencio comenzaba a agrietarse. De regreso a casa, revisé mentalmente cada uno de los últimos encuentros. Los lugares, las palabras, los gestos. Intenté recordar si alguna vez habíamos sido imprudentes. No lo éramos. Pero cuando una verdad empieza a construirse fuera de la intimidad, cualquier gesto puede ser malinterpretado. O peor, correctamente interpretado. No vi al conductor ese día. Tampoco al siguiente. Me limité a tomar el transporte público para ir al mercado,
a hacer las compras necesarias, a pasar inadvertida. Pero en el fondo sabía que lo evitaba. No a él. A mí misma. El miércoles por la tarde, mientras doblaba la ropa limpia sobre la cama, escuché el timbre del teléfono fijo. Era una costumbre que ya casi había desaparecido, pero aún teníamos esa línea. Atendí con cierto sobresalto. Era una amiga que no llamaba hacía meses. Quería saber cómo estaba, me contó algunas novedades sin importancia, y antes de despedirse dijo con una risa contenida: ¿Sabes? El otro día vi una foto tuya. Una conocida la compartió. Estabas bajando de un coche. Te veías diferente. Mi cuerpo se tensó por completo. Pregunté con voz tranquila dónde la había visto. Dijo que era solo una historia de alguien del vecindario, una imagen casual, seguramente sin intención. Me aseguró que no era nada. Pero el daño estaba hecho. Colgué y me quedé mirando la pared. Blanca. Silenciosa. Igual que mi cabeza. Esa noche, cuando mi esposo volvió, noté algo distinto en su forma de mirarme. Como si ya no estuviera seguro de qué veía. Me preguntó cómo había estado mi día. Respondí con una frase genérica. Él no insistió. Pero su silencio fue más largo de lo habitual. Me encerré en el baño y abrí el grifo. Dejé correr el agua mientras me miraba en el espejo. Me vi pálida, más delgada, con una expresión que no supe descifrar. No era tristeza. Era un tipo de claridad dolorosa. Sabía que lo que había pasado con el conductor no era un capricho. Tampoco una aventura para llenar un vacío momentáneo. Era una fractura real, una señal de que lo que sostenía mi vida ya no tenía sentido. Dormí poco. Desperté varias veces con el corazón agitado. Y en cada ocasión me repetía lo mismo: las decisiones que tomamos en silencio a veces gritan más fuerte que cualquier confesión. La mañana siguiente, al preparar el café, sentí que mis manos temblaban ligeramente. No era miedo. Era el cuerpo avisándome que algo se avecinaba. Una conversación. Un final. O una verdad que no podría seguir escondiendo. Y aunque no sabía cuándo ni cómo llegaría ese momento, lo que sí tenía claro era que ya estaba cerca. Muy cerca. Más de lo que estaba lista para aceptar. La mañana comenzó como tantas otras, con el sonido pausado del despertador y el leve zumbido del agua en las cañerías del baño. Me levanté con lentitud, como si cada movimiento necesitara ser medido, como si el cuerpo ya supiera que ese día sería distinto. Había una inquietud en el aire, una sensación de inminencia que no sabía explicar, pero que me envolvía desde la primera respiración. Mi esposo se movía por la casa como de costumbre, en silencio, con la mirada fija en su rutina. Preparaba su café, revisaba el calendario en su teléfono, revisaba sus correos. Nos cruzamos en la cocina y me preguntó si necesitaba el coche ese día. Dije que no. Me miró por un segundo más de lo habitual. Como si esperara una explicación que no iba a recibir. Después volvió a su taza. No tenía ningún plan concreto. Ni una cita, ni un pendiente. Pero no quería quedarme encerrada en la casa. No quería seguir escuchando mis propios pensamientos rebotando en las paredes. Así que salí a caminar. La ciudad estaba viva, con sus sonidos familiares, los vendedores ambulantes, los motores encendiéndose, las voces mezcladas en las esquinas. Me perdí a propósito por calles que no solía transitar. Miré vidrieras sin prestar atención, pasé frente a cafés llenos, crucé parques que en otro momento me habrían parecido comunes. Cerca del mediodía, sentí vibrar el teléfono en mi bolso. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Dónde estás? Era su voz. No pregunté cómo había conseguido mi número personal. Ni por qué había esperado tanto. Le dije que caminaba cerca del centro. Me pidió que lo encontrara. Que solo necesitaba hablar unos minutos. Acordamos un lugar discreto, un rincón apartado de una plaza casi vacía. Al llegar, ya estaba allí.
De pie con las manos en los bolsillos, los ojos puestos en el suelo. Alzó la mirada cuando me acerqué, pero no dio un paso. Nos saludamos con un gesto apenas visible. Nos sentamos en una banca bajo un árbol de ramas largas. Por un instante ninguno de los dos habló. He estado pensando, dijo él, que quizás esto no tiene sentido. Me quedé en silencio. Porque una parte de mí también lo había pensado. Y sin embargo, otra parte no quería soltarlo. No quiero hacerte daño, añadió. No quiero ser motivo de algo que después te quite el sueño. Quise decirle que ya era tarde. Que el sueño se me escapaba desde hacía semanas. Que lo que me quitaba el descanso no era él, sino todo lo demás, la mentira, la culpa muda, la doble vida silenciosa. Pero no lo dije. Lo sé, respondí simplemente. Nos miramos con una tristeza contenida. Una tristeza que no era solo por lo que estaba pasando entre nosotros, sino por todo lo que nunca supimos nombrar. Me acompañó de vuelta a la parada del tranvía. No tocó mi brazo, no buscó mi mano. Solo caminó a mi lado con pasos parejos, respirando al mismo ritmo que yo. Cuando llegué a casa, mi esposo no estaba. Había dejado su saco colgado en la entrada y el portátil sobre la mesa. La pantalla aún encendida. Me senté frente a ella. Por curiosidad, más que por intención, toqué el panel táctil. La pantalla mostró un correo abierto. Un asunto sin importancia. Pero mi nombre aparecía en el cuerpo del mensaje. Un proveedor le pedía disculpas por no haber enviado a tiempo unos documentos. Decía que la señora los recogió personalmente y no informó nada más. Mi pecho se cerró. No por el contenido, sino por la certeza de que él leía cada cosa con ojos diferentes. Que buscaba detalles. Que ya no me miraba como antes. Esa noche, durante la cena, no dijo nada. Yo tampoco. Pero el silencio no era el de siempre. Era otro. Uno que pesaba. Después de los platos me senté sola en la sala, fingiendo leer una revista. Mi mente viajaba a otro lugar. A la conversación de la mañana. A sus ojos bajos. A su forma de pronunciar mi nombre como si se estuviera despidiendo. El teléfono sonó cerca de las 9. Era una amiga. Me preguntaba si iría al cumpleaños de una conocida en común. Inventé una excusa. Dije que tenía otro compromiso. Colgué rápido. Mi esposo se acercó entonces. Se sentó frente a mí sin rodeos. Me observó con una expresión que no le conocía. Una mezcla de cansancio y distancia. ¿Estás bien?, preguntó. Dije que sí. Él asintió. Se quedó en silencio un momento y luego añadió. Últimamente estás en otro lugar. Incluso cuando estás aquí. No supe cómo responder. Porque tenía razón. No te estoy acusando, continuó. Solo quiero saber si esto que tenemos sigue teniendo sentido para ti. Fue la primera vez en mucho tiempo que abrió una grieta. Que dejó escapar una duda. Y yo no supe qué hacer con ella. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con una manta sobre los hombros, escuchando los sonidos apagados de la noche. El tic-tac del reloj. El zumbido del refrigerador. El crujir de la madera vieja. Y el ruido de mi propio corazón, que no encontraba descanso. Porque sabía que algo se acercaba. Que pronto tendría que elegir. Que seguir fingiendo no sería suficiente. Y que, sin importar cuál fuera la decisión, alguien saldría herido. Tal vez todos. Tal vez yo. Desperté antes del amanecer como si mi cuerpo supiera que ese día no sería como los otros. El cielo aún no mostraba señales de luz y la casa estaba en completo silencio. Me senté en la cama, con los pies colgando sobre el borde, sin saber bien por qué no podía volver a acostarme. No había sueños que recordar, pero sí una certeza que latía en mi pecho. Había llegado el momento de enfrentar lo que había estado posponiendo. No por miedo, sino por esa esperanza vaga de que todo se resolviera solo,
de que el tiempo lavara las culpas y calmara el deseo. Pero el tiempo no cura lo que se sigue alimentando en secreto. Me vestí despacio. Un pantalón claro, una camisa sencilla. No tenía intención de salir, pero necesitaba estar preparada. Como si mi ropa pudiera sostenerme ante lo que intuía. Bajé a la cocina y preparé café. Me senté a la mesa con la taza entre las manos y observé el vapor subir lentamente, girando en espirales que desaparecían en el aire. Era una imagen cotidiana, y sin embargo, sentía que ese momento era el último de una rutina que ya no me pertenecía. Mi esposo bajó poco después. Se detuvo al verme sentada allí, como si algo en mi postura le llamara la atención. No dijo nada al principio. Fue hasta la cafetera, sirvió su taza y se sentó frente a mí. «¿No dormiste?», dijo. Asentí. No quise mentir. Yo tampoco, agregó después de un silencio breve. Sus palabras flotaron en la mesa como algo ajeno, como un intento de abrir una conversación que no sabíamos cómo sostener. «¿Vas a salir hoy?», preguntó sin levantar la vista. Negué con la cabeza. Él asintió y luego volvió a su taza. No hubo más. El silencio regresó, pero no el mismo de siempre. Era más denso, más real. Después de que él se fue, la casa quedó en calma otra vez. Caminé por los pasillos como si los viera por primera vez. Me detuve frente a la ventana del salón y observé el jardín. Las hojas secas se acumulaban en las esquinas, el césped crecía sin orden. Pensé que debía llamar al jardinero, pero no lo haría. No hoy. Tomé una libreta del escritorio y comencé a escribir. No sabía bien qué buscaba con eso, pero las palabras salían solas, frases sueltas, preguntas sin respuesta, fechas que marcaban puntos de inflexión. Terminé escribiendo una carta. No era una confesión. Era una especie de despedida. Una forma de ordenar dentro de mí lo que ya no podía seguir oculto, ni siquiera para mí misma. Guardé la carta en un sobre sin nombre y la dejé en el cajón. No sabía si algún día se la daría a alguien. Tal vez no. Tal vez bastaba con que existiera. Cerca del mediodía, sonó el timbre. Me sobresalté. Caminé hasta la puerta con pasos lentos. Al abrir, lo vi. Estaba allí de pie, con una expresión serena pero contenida. No vestía su uniforme habitual. Llevaba ropa informal, como si también él supiera que ese encuentro sería diferente. No dijimos nada. Nos miramos. Y bastó. Lo invité a pasar. Entró sin prisa, como si esa casa ya no le fuera completamente ajena. Nos sentamos en el salón. Él al borde del sillón, yo en la butaca junto a la ventana. No vine a pedir nada, dijo con voz baja. Asentí. Solo necesitaba verte. Una última vez. Saber que estás bien. Quise responder que no lo estaba. Que no sabía lo que era estar bien desde hacía mucho. Pero también supe que él lo sabía. Que no hacía falta decirlo. Hablamos poco. De cosas simples. De cómo cambió el clima. De lo rápido que pasaban los días. Pero en cada pausa, en cada mirada, estaba todo lo que no podía pronunciarse. Después de un rato se levantó. Me dijo que no volvería. Que había encontrado otro trabajo. Más lejos. Con otros horarios. Que lo decidió para que todo quedara en paz. Lo acompañé hasta la puerta. Afuera el sol comenzaba a bajar. Una luz tibia bañaba la calle. Nos despedimos con una mirada larga. Sin abrazos. Sin gestos dramáticos. Solo el silencio compartido de quienes ya no necesitan explicaciones. Cuando se fue, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Cerré los ojos. Respiré hondo. Sabía que había hecho lo correcto. Que dejarlo ir era la única manera de cerrar ese ciclo. Pero también sabía que algo dentro de mí no volvería a ser igual. Pasaron los días. Las semanas.
La casa siguió con su ritmo. Las rutinas volvieron. Mi esposo y yo seguimos compartiendo espacios, pero ya sin esfuerzo. Como si los dos supiéramos que algo se había roto, y que ninguno tenía la voluntad de repararlo. Un domingo, mientras barría el jardín, encontré una hoja arrugada entre las ramas. La abrí sin pensar. Era una nota vieja, una lista de compras escrita con su letra. Me quedé observándola por unos segundos, sin razón aparente. Luego la dejé sobre la mesa y seguí barriendo. A veces lo recuerdo. En gestos pequeños. En silencios prolongados. En canciones que suenan en la radio. Pero ya no con nostalgia. Sino con una especie de gratitud triste. Porque él me devolvió a mí misma. No con promesas ni con palabras grandes, sino con su presencia callada, con su forma de mirar sin exigir nada. Y aunque ya no esté, una parte de mí sigue caminando con el eco de su paso. No sé qué vendrá después. No tengo planes ni certezas. Solo sé que ahora puedo respirar. Y por primera vez en mucho tiempo, eso es suficiente. Almohadilla, 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 almohadilla.